vida y te llevaste mi sufrir. Nada de lo que haga vale el precio de tu amor, y de regalo me diste al amor de mi vida. Cambiaste el sentido de mi triste existir, me diste nueva vida y te llevaste mi sufrir. Nada de lo que haga vale el precio de tu amor. Muchas gracias. Chicas, sacaron el tren. Ya. Muy bien, queridos hermanos, buenos días con todos. Buenos días con todos. Mira, antes de empezar la ceremonia, por favor, que saquen sus teléfonos y pongan en modo avión. Bajen el volumen para que nadie nos llame, nadie nos fastidie, nadie interrumpa nuestra ceremonia. ¿Sí? Si quieren malograr la ceremonia de matrimonio de Arturo y de Liliana, sí, ya que dejen sus teléfonos. Modo avión, que pongan modo avión, sí. Muy bien. Bajen el volumen, modo avión mejor, nadie va a enseñar. Muchas gracias, porque debemos empezar, ¿saben por qué? Porque Liliana se va a congelar dentro de poco, ¿sí? No va a poder decir sí. Va a querer, pero no va a poder por el frío, ¿sí? Muy bien. Vamos. Muchas gracias. Vamos a pasar. Gracias, hermanos. Para no congelarnos hay que empezar con las chicas que querían ser simpáticas y por eso van a congelarse. Nos ponemos de pie para empezar la ceremonia. Después así de esta manera. Después vamos a congelar.
descansar, hermanos. Mira, alguien podría ir a los músicos decir que descansen un ratito. Ya, no decirles, llamarles sopladas, porque se soplando. Después va a llegar el momento para tocar más de fuerza. Que descansen un ratito también. Que un poquito pueden lagartearse en el sol. Sí. Gracias, hermanos. Buenos días con todos. Vamos a empezar la ceremonia. Sí, vamos a cantar. Vienen con alegría, Señor, canto vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes y con tu Espíritu. Hermanos, que tengan todos un buen día, especialmente a sus queridos Liliana y Arturo. Es una gran alegría, hermanos, porque hoy día, en esta ceremonia celebrando el sacramento del matrimonio, están invitando a Jesucristo a su casa, a su hogar, para que bendiga a esta familia, estos esposos y estos hijos. Una gran alegría, pero también una gran responsabilidad, porque se están responsabilizando uno por otro, buscar el bien aquí en la tierra, pero también ayudar uno al otro llegar al reino de Dios. No es fácil. ¿Por qué? Porque somos frágiles, débiles, somos pecadores. Muchas veces estamos fallando. Por eso nos hemos reunido aquí, en la casa de Dios, para pedir para que Él, amor que ha juntado a ellos, hunda, sumerja en el amor de Dios, porque Dios es amor. Para que nuestro amor aguante, se fiel hasta la muerte. Debemos reforzar nuestro amor con amor de Dios. Con amor de Dios. Porque mira, un varón, una mujer, en lo bueno, pero también en lo malo. En la salud, pero también en la enfermedad, no solamente cuando todo anda bien. Todos los días, 24 horas por día, 365 días durante el año, multiplicado por los años, hasta. No que hoy día me gustas porque es simpática, es wow. Pero cuando va brillando a trabajar, va a venir cochina así, sudando y todo así, con el cabello desordenado. No así. Todos los días. Cuando está tan simpática y cuando está sudadita, ya, con manos, sí, todos los días. Por eso, queridos papás, queridos hermanos, sí, queridos invitados, familiares, amigos, queremos rezar por ellos,
para que sean buenos esposos y también muy buenos papás para sus hijos. Que den, queridos hermanos, un buen ejemplo de vida a sus hijos. Porque sabemos, felices esposos significa felices hijos. Por eso quiero rezar para que sepan sacrificarse uno por otro, esforzándose juntos, trabajando juntos para conseguir esta felicidad aquí en la tierra y después también por toda la eternidad al lado del Señor que es amor. Pero antes, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos que yo y tú, que todos somos pecadores. Yo voy a rezar este bonito evangelio. Yo confieso. Todos. Yo confieso, todos. Ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Escucha nuestras súplicas, Señor, derrama tu gracia sobre estos hijos tuyos, Liliana y Arturo, que se unen en tu presencia, y hazlos fuertes en el amor, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento, queridos hermanos. Tomen asiento. Acomódense. Atentos a escuchar la palabra de Dios. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ambicionen los carismas mejores, y aún les voy a mostrar un camino mejor. Ya podría yo hablar las lenguas de los hombres y de los ángeles. Si no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o unos platillos que aturden. Ya podría tener el don de predicación y conocer todos los secretos y todo el saber. Podría tener una fe como para mover montañas. Si no tengo amor, no soy nada. Podría repartir en limosnas todo lo que tengo y aún dejarme quemar vivo. Si no tengo amor, de nada me sirve. El amor es comprensivo, el amor es servicial y no tiene envidia. El amor no presume ni se engríe. No es mal educado ni egoísta, no se irrita, no lleva cuentas del mal, no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad. Disculpa sin límites, cree sin límites, espera sin límites, aguanta sin límites. El amor no pasa nunca. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vamos a cantar. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Caminaré en presencia del Señor.
como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Nos ponemos de pie para nuestro Santo Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor en nosotros llega a su plenitud. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: como el Padre me ha amado, así los he amado yo. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he hablado de esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría llegue a plenitud. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que las palabras del Santo Evangelio borren nuestros pecados. Toma asiento. Queridos hermanos, queridos Liliana y Arturo. Liliana y Arturo, como les dije al inicio, queridos hermanos, es una gran alegría. Una pareja más está invitando a Cristo con su bendición a su casa, a su hogar. Pero les dije que también es una gran responsabilidad. No es un chiste, no son sentimientos que hoy día tengo así, mañana así. No, el amor es algo firme, es una decisión. El amor es una decisión. Como ser sacerdote también es una decisión. Antes de ordenarse debes tomar la decisión: voy a seguir a Jesús. Voy a seguir a Jesús y solo sin familia. ¿Sí? Y aquí también la decisión que yo quiero, para que tú seas mi esposa, que seas mamá de mis hijos, que tú seas mi esposo. No. Ya. Hay que sacar el chip. Muy bien. Gracias. Y no pagar la bancada. Sí. Los hermanos, ya. Me olvidé. Hablé de los teléfonos, me olvidé decirlo. Muy bien. Sí. Los hermanos, entonces, yo quiero que tú seas mamá de mis hijos, mi esposa, y Liliana, yo quiero que Arturo sea mi esposo y papá de mis hijos. Es una gran decisión, porque hay padres para llevar a las mujeres, pero nosotros estamos diciendo: no, yo no quiero, yo quiero que tú, yo no quiero que mira, uno está poniendo mi vida, Arturo y Liliana están poniendo su vida en tus manos, su suerte futura, hasta la eternidad. Y también mira, Liliana, vente conmigo. Él está entregando su vida en tus manos. Yo quiero que tú seas mi amiga íntima, mi costilla, mi enamorada, mi mamacita, mi todo. Toda va a ser
persona con que voy a compartir lo más íntimo que hay en mi corazón, en mi mente, en mi ser. Tú vas a conocer mis secretos más íntimos que ni mi mamá, ni mi papá, ni mis hermanos saben. Por eso que, hermanos, es una gran cosa. Por eso que, hermanos, para que esta unión persevere, que lo tan importante es el amor. San Pablo hoy día dijo en la lectura primera que hemos escuchado, el himno al amor, que dijo: sin amor no soy nada. Si hubiera tantas cosas ha hecho, sacrificado mi vida, dado todo mi dinero, compartido con los necesitados, todo, pero si yo hago esto sin amor, esto no tiene ningún valor. Sin amor no soy nada. Por eso Jesús dijo a los apóstoles que se amen unos a otros. Jesús todavía está añadiendo otra frase. Como dice, como yo los he amado. A como Jesús nos amó hasta las últimas consecuencias, dando su vida por nosotros en la cruz. Quien da vida está dando todo. Porque si esto voy a dar el día dinero, mañana encontrando un trabajo, algo así estoy consiguiendo. Puedo regalar mi carro, estoy ahorrando, puedo comprar otro. Casa, muchacha. Pero si uno está dando vida, está dando todo. Por eso, hermanos, para que nuestro amor sea duradero, hay que sumergir, hundir nuestro amor en el amor de Dios. Porque Santo dijo: Dios es amor. Si Dios es eterno, a Dios es amor. El amor también es eterno. Y si vamos a hundir nuestro amor en el amor de Dios, nuestro amor también va a tener algo de la eternidad. Por eso nos estamos reuniendo aquí, durante la ceremonia, delante del Señor, para pedir la misericordia, para pedir amor fuerte, resistente a estos dos nuestros amigos, queridos, a Liliana y a... Porque miren, tantas parejas, ustedes conocen también, mira, nadie nació hoy día, conocemos como de la historia, tantos amores románticos, mirando las hojas, cenas románticas con copa de vino en la luz de la vela, ¿y qué? Hoy día, y hoy día, queridos hermanos, ¿qué? Los peores enemigos. Odio, rencor. Uno no puede mirar al otro. Odia, hacen juicios, hacen la vida imposible, roban los hijos uno al otro. Miren, por eso tenemos la experiencia. Por eso, hermanos, nosotros no podemos ser ciegos. Que algunas de los jóvenes piensan: nosotros vamos a amarnos, no estamos a nadie, ni a Dios, ni a nadie. Nosotros vamos a amarnos y nuestro amor va a perdurar para siempre. Que los hermanos, que no seamos ingenuos. Si hubiera sido así, no hubiera sido infidelidades, traiciones, que el varón se mete con otra mujer, la mujer se mete con otro varón. Si nosotros nos alcanzaríamos uno al otro, que hermanos, es imposible. Otra persona no puede saciar el hambre de mi amor. Es imposible. Por eso es tan importante, hermanos, amándonos, alimentar nuestro amor, ¿con qué? Con amor de Dios. Con amor de Dios. Porque solamente este amor de Dios va a hacer nuestro amor resistente y fiel. En lo bueno, en lo malo, en la salud, en la enfermedad, todos los días hasta la muerte. Muy importante, que no nos engañemos, que ya yo mirando tus ojos van a enamorarme de ti y ya no necesito nada más. Mentira. No somos hipócritas. Por eso que no es tan importante. Sí. Amando a Dios sobre todas las cosas, para poder amar a mi prójimo como a mi prójimo Arturo.
y a nuestro prójimo aceptarnos, para que puedas amar con sus defectos y con sus cualidades, porque no solamente somos cualidades, también tenemos defectos. Con todo, yo debo amar a Dios sobre todas las cosas para poder amar a mi prójimo, a mi esposa como a mí mismo. Por tan importante que hermanos nuestra relación con Dios, hablar con Dios, la oración de cada día, la lectura de los evangelios, de la Biblia, para conocer a Jesús, para conociendo a Jesús enamorarme de Él, para también que los hermanos aceptar su enseñanza, el ejemplo de vida que Él nos dejó, es importante. Mira el catecismo, ahora van a poder confesarse, comulgar, la Santa Misa. Tan importante es el contacto con Dios, para que alimentados con Dios, para que Dios nos alimente, tengamos fuerza a amarnos hasta la muerte. Muy importante, hermanos, el contacto con Dios. Y hermanos, y teniendo el contacto con Dios, así que no nos olvidaremos, Jesús se sacrificó por nosotros, murió, dio vida por nosotros. Si queremos que nuestra comunión en el matrimonio, nuestra unión en el matrimonio sea feliz, fructífera, que tengamos fuerza a amar a nuestros hijos, dar buen ejemplo a nuestros hijos, hermanos, no puede faltar en nuestra vida el sacrificio. Sacrificio, uno por otro. Por eso debe morir el egoísmo, la flojera, soberbia, un enfermo individualismo. Mira, Arturo no se casa con Liliana para ser feliz. Liliana no se casa con Arturo para ser feliz, porque es una posición egoísta. Yo me caso para tener una ¿qué? Cocinera, una cenicienta que va a hacer todo, más barato va a salir, ¿sí? Va a atenderme, ¿sí? Y cuando esté enfermo todavía enfermera, ¿sí? Va a lavar mi ropa, planchar la ropa, va a cocinar, lavar los platos, todo. No. Yo no me caso para ser feliz. Yo me caso ¿para qué? Para hacer feliz a mi pareja. Y viéndola feliz, sonriendo, segura a mi lado, orgullosa a mi lado, yo solo estoy creciendo como varón. No como macho menos, pero de veras, macho. No macho menos. Porque solamente macho menos pega a la mujer, macho menos se aprovecha de la mujer, esclaviza a la mujer y hace de ella una cenicienta. De veras, un macho capacho, como dicen aquí. Orgulloso de mí mismo, porque di la seguridad, la prosperidad a mi esposa, a mis hijos. Y viéndola feliz, en mí crece el orgullo y la felicidad. Y lo mismo Liliana, viendo a su lado su esposo feliz, ¿sí? Yo me estoy alimentando con felicidad de él. En mí también crece la felicidad. Porque hermanos, que no nos olvidaremos. Si uno quiere casarse y está rechazando el sacrificio, olvídate. Esta unión va a ser un fracaso. Porque cuando mira, somos como una pareja de bueyes que están jalando el arado. Si uno ara el arado, ¿sí? Para hacer surco, para mover la tierra, al otro buey se está lagarteando, algo así. Mira, hoy estamos trabajando juntos o ya, que salgas, porque no se puede trabajar de esta manera. Yo me estoy matando, tú. Ya. No se puede trabajar. No se puede trabajar. Por eso es muy importante, no hay vida de matrimonio sin sacrificio. Y que hermanos, el altar es símbolo del sacrificio. Jesús muere por nosotros para dar a nosotros vida. Nosotros nos estamos matando uno por otro para que tengamos juntos felicidad. Es muy importante.
Por eso, hermanos, el trabajo, el ahorro, ¿sí? Gastando con cabeza, ¿sí? Preocupándonos por nuestros hijos, trabajando juntos, descansando juntos. Que hermanos, por eso, primero hablar con Dios, después, como Jesús nos enseñó, sacrificarnos uno por uno. Y tercero, queridos hermanos, no hay vida común sin perdón. Como les dice que nada es perfecto. Y si uno piensa que yo sé todo, yo hago todo mejor, yo soy el perfecto, el sí, tú nunca sabes nada. Si uno piensa así, mejor que no se case. Que no se case. Porque, que hermanos, ser macho capacho significa ¿qué? Reconocer su error. Cariño, Liliana, metí la pata, perdóname, tú tenías razón. Yo me equivoqué. No, que los hermanos, que algunos juegan hasta el final ofendidos, que ¿sí? No quiere reconocer su error. No quiere reconocer. Todos están bien, solo entienden. No, yo. ¿Sí? Y después peleando, algo así, porque no quiere ser difícil. Difícil vivir con una persona que sabe siempre todo y sabe mejor. Y nunca, ¿sí? Quiere reconocer su error. Y siempre el otro es culpable. O, si no, la esposa, entonces su mamá, la suegra, es culpable. ¿Sí? La suegra es culpable. Si no, la esposa, la suegra es culpable. Siempre tenemos un culpable o una víctima. ¿Sí? Siempre tenemos algo. ¿Sí? Menos yo. Porque hermanos, tan importante saber perdonar y también reconocer su error, pedir el perdón. No es algo que te humilla, no. Tú creces. Mira, mira, ¿sabes qué? Yo tenía un amigo que era jefe y trabajó en una empresa y sí, me dijo, ¿sabes qué, Enrique? Este trabajador me gusta. Porque muchos trabajadores ya algunas veces venían con algunas ideas, hacer esto para mejorar, sí. Pero ¿sabes por qué me gusta este trabajador? Porque él también era inventando cosas, la persona. Pero él era único cuando metió la pata, sabe decir, jefe, fue error. Jefe, este fue error. Mal hemos hecho. Los demás algunas veces no querían reconocer su falla, que fue una idea equivocada. Él era único, por eso él me gustó. Él me gustó mucho. Porque él sabía con toda humildad, dijo, jefe, hemos hecho mal, debemos cambiar eso. El único. Y él me gustó. Me dijo, con esta clase de personas se puede trabajar. Que no, a la fuerza ya siguen camino equivocado, como dicen aquí, mirando la pared. No, aquí debe existir puerta, Hijo, puerta está por ahí. No, aquí debe existir puerta. Porque hermanos, está importante perdonar uno al otro. Ustedes antes se han confesado. Dios ha perdonado nuestros pecados. Padre nuestro, estamos rezando. Sí, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Señor, perdóname, como yo he perdonado a mi esposa, a mi esposo. ¿Sabe que en Polonia, algunos años atrás, porque la vida también cambia, había una costumbre muy bonita? Cuando los chicos iban a la iglesia a confesarse, antes de salir de la casa, ¿saben qué hacían? A sus papás pedían perdón por sus pecados. Papá, perdona mis pecados. Mamá, perdona mis pecados. Sí, hijo, estás perdonado. Y con este perdón iban a la iglesia para confesarse. Ustedes también, antes de confesarse, Arturo, Liliana, perdóname. Sí, Arturo, un jalón de orejas, estás perdonado. Pero, ¿sabes? De la misma manera no metas la pata una vez más. Porque si no... Entonces, y al revés también, Liliana está pidiendo a Arturo perdón, muy importante para confesarse.
Hermanos, sin perdón no se puede vivir. Sin reconciliación no se puede vivir. Donde hay amor, hay fuerza para perdonar. Donde hay amor, queridos hermanos, y donde hay fuerza para perdonar, a pesar de los escombros, sobre las cenizas se puede construir, ¿qué? De nuevo. Se puede construir de nuevo algo mejor. Por eso, hermanos, estamos aquí rezando por ellos, por Liliana y por Arturo, para que les una este amor de personas, pero amor reforzado por el amor de Dios, para que tengan fuerza, imitar en su vida a Dios con su amor. Como Jesús se sacrificó por nosotros, que uno se sacrifique por otro también. Como Dios nos ha perdonado, que también ellos perdonen uno. Y de esta manera, sacrificándose, hermanos, trabajando juntos, orando, que encuentren aquí felicidad. Y que la felicidad, después de la muerte, encuentre una final en el reino de Dios. A quien ahora en este día de una forma especial están entregando sus vidas y su amor, cantando a Dios. También, queridos hermanos, queremos rezar por los esposos aquí presentes, ¿sí? Por los novios aquí presentes, los convivientes aquí presentes, y también, queridos hermanos, ¿sí? Aprendamos que el amor no es sentimiento, no son emociones. Las emociones hoy día son así, mañana así. Sentimientos, el amor es decisión. Decisión. Por eso quiero envejecerme contigo. Quiero morir en lo bueno y lo malo. Hasta la muerte, todos los días. Ojalá, hermanos, que maduremos todos nosotros en nuestros amores, que podamos entender, como dijo San Pablo, que sin amor no soy nada. No soy. Pero, hermanos, cuando Dios está conmigo, Dios está en mí, yo estoy en Dios y estoy en Dios. Por eso Madre Teresa de Calcuta dijo, no es importante en la vida hacer cosas grandes, pero cosas pequeñas, como en el matrimonio, cosas pequeñas cada día, pero con gran amor, con gran amor. Así sea. Bendiciones. Sí, me está temblando. Muy bien. Ahora nos ponemos de pie antes de que se congele la novia. Muy bien. Ahora en silencio todos, atentos. Han venido aquí, hermanos, para que Dios garantice con su sello el amor de ustedes ante el pueblo de Dios, aquí congregado y presidido por su ministro. Un día ustedes fueron consagrados en el bautismo. Hoy, con nuevo sacramento, Cristo va a bendecir su amor y los enriquecerá y les dará fuerza para que se guarden siempre en mutua fidelidad y puedan cumplir con su misión de casar. Por tanto, ante esta asamblea les pregunto sobre su intención. Liliana y Arturo, ¿vienen ustedes a contraer matrimonio sin ser coaccionados, libre y voluntariamente? ¿Están decididos a amarse y respetarse mutuamente durante toda la vida, hasta la muerte? ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente a los hijos y a educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia? Así pues, ya que desean contraer el santo matrimonio,
unan sus manos y manifiesten su consentimiento ante Dios y su iglesia. Ahora vamos a pedir a la madrina que nos ayude. Madrina, no sé qué tal puedes matrimonio. Vamos, bonito. Ahora vamos a juntar con la soga fuerte hasta la muerte. 3 días más. Ahora para no tapar aquí. Vamos a ventilar tu nariz. Muy bien. Primero yo Arturo, te quiero a ti, Liliana, como esposa, y me entrego a ti, y prometo serte fiel, en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, todos los días de mi vida. Yo, Liliana, te quiero a ti, Arturo, como esposo, y me entrego a ti, y prometo serte fiel, en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, todos los días de mi vida. El Señor, que hizo nacer en ustedes el amor, confirme este consentimiento mutuo que han manifestado ante la Iglesia. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Los declaro marido y esposos hasta la muerte. Bendición. Ya, un besito. Felicitaciones. Ya, cuando estaba prohibido, besaba con cariño, ahora tiene vergüenza. Vamos a pedir que los hermanos, para que el Señor bendiga estos anillos que se van a entregar uno al otro, símbolo de la fidelidad de amor. Bendice, Señor, estos anillos que se van a entregar uno al otro, en señal de amor y de fidelidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y espera, vas a repetir. Liliana, recibe este anillo en señal de mi amor y fidelidad a ti. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
recibe este anillo, en señal de mi amor y fidelidad a ti. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Has engordado o qué? Con cariño. Para que no hemos comido. Esto es que... Si no, con mantequilla. Así no sé. No, esto es para eso no. Porque esto es todo esto. No sabes que un poquito con crema. Sí, sí, va a entrar. No, porque uno trabaja. El dedo está. Muy bien. Hermanos, felicitaciones. Y también, sí, deseando lo mejor para los nuevos esposos, queremos rezar por ellos, acompañándoles con nuestras oraciones. Ahora vamos a rezar, queridos hermanos, pidiendo la bendición de nuestro Señor para los nuevos esposos y también para todos los esposos aquí presentes. Por la Santa Iglesia, para que Dios le conceda ser siempre la esposa fiel de Jesucristo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la paz de todo el mundo, para que cesen las ambiciones, desaparezcan las injusticias y enemistades y broten por todas partes el amor y la paz, roguemos al Señor. Por los nuevos esposos, por Liliana y Arturo, para que el Espíritu Santo los llene con su gracia y haga de su unión un signo vivo de amor de Jesucristo a su iglesia, roguemos al Señor. Por nuestro hermano Arturo, para que sea siempre fiel al Señor como Abraham, roguemos al Señor. Para que sepa amar a su esposa como Cristo ama a su iglesia, roguemos al Señor. Para que lleno de prudencia sepa administrar bien su casa y prospere en todos sus trabajos, roguemos al Señor. Por nuestra hermana Liliana, para que sea siempre irreprensible en su conducta, brille en ella la dulzura y la pureza, la humildad y la prudencia, roguemos al Señor. Para que con su ejemplo y su palabra eduque a sus hijos y a todos los de su casa en la fe y en la piedad, roguemos al Señor. Y por las familias que sufren a causa de las enfermedades, por las que no tienen el pan necesario, viven lejos de sus hogares, para que el Señor sea su auxilio y su ayuda, roguemos al Señor. Por los hermanos difuntos, por los papás difuntos también, amigos, bienhechores, almas vidas del purgatorio, para que Dios perdone sus pecados y las reciba en su reino, roguemos al Señor. Y por nosotros aquí reunidos, para que amando a Dios sobre todas las cosas, amemos a nuestros prójimos como nosotros mismos, roguemos al Señor. Escucha, Padre de bondad, nuestra oración y conceda a tus siervos que confían en ti conseguir los dones de tu gracia, conservar el amor, la unidad y llegar con su descendencia después de esta vida al reino eterno. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora voy a pedir a los nuevos esposos para que firmen su dulce sentencia. Pasen aquí, por favor, al altar. Ya, y nuestra amiga, ¿te llamas? Jenny Flor, ¿sí? Va a recoger la limosna y después vamos a entregar la sentencia. Ustedes pueden tomar asiento. Pasen. Pasen aquí. Liliana, ven. Liliana, después, ¿quién la tiene que hacer? Mira, aquí. Después también el documento del matrimonio se queda aquí. ¿Cierto? Muy bien, Arturo. Gracias. Ya.
van a pasar a su lugar y vamos a preparar las ofrendas. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino. Te ofrecemos también la labor de nuestras vidas. Te ofrecemos, Señor, 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 nuestra vida y nuestro amor. Ya, pasa. Venga, no te la... Falta la mano. Ahora, queridos hermanos, nos ponemos de pie. Todos juntos vamos a rezar la oración que Cristo nos enseña, todos juntos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Hermanos, roguemos al Señor que derrame su bendición sobre esta hija suya, Liliana, en la que el sacramento del matrimonio alcanza particular significación, para que ella es la tierra fecunda, la imagen de la Iglesia unida a Cristo. Pidamos que estos dos hermanos nuestros, unidos en santa alianza, perseveren en el amor. Oh Dios, que con tu poder creaste todo de la nada, desde el comienzo de la creación hiciste al hombre a tu imagen y le diste la ayuda inseparable de la mujer, de modo que ya no fuesen dos, sino una sola carne, enseñándonos
que nunca será lícito separar lo que quisiste fuera una sola cosa. Oh Dios, que al consagrar la unión conyugal le diste un significado tan grande que en ella prefiguraste la unión de Cristo con la Iglesia. Oh Dios, que unes la mujer al varón y otorgas a esta unión establecida desde el principio aquella bendición que nunca fue abolida, ni por la pena del pecado original, ni por el castigo del diluvio. Mira con bondad a tu hija, a Liliana, que unida el matrimonio pide tu protección, abunde en ella el amor y la paz, y siga siempre los ejemplos de las santas mujeres cuya alabanza canta la Escritura. Confía en ella el corazón de Arturo, su esposo, y teniéndola por digna compañera y coheredera de la gracia de la vida, la respete y ame siempre como Cristo ama a su iglesia. También, Señor, te suplicamos que estos hijos tuyos que permanezcan en la fe y amen tus preceptos, que unidos en matrimonio, son ejemplo por la integridad de sus costumbres y fortalecidos con el poder del Evangelio, manifiesten a todos el testimonio de Cristo, que su unión sea fecunda, sean padres de probada virtud, ganando los hijos de sus hijos, y después de una feliz ancianidad, lleguen a la vida de los bienaventurados en el reino celestial, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes y con tu espíritu. Démonos fraternalmente un abrazo de paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la silencio. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entre en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Naciendo. Un mandamiento nos quiere, Señor, que nos amemos todos como Él nos amó. La señal de los cristianos es amarnos como hermanos. Un mandamiento tiene Señor, que nos amemos todos como Él nos amó. Quien a sus hermanos no ama, miente si a Dios dice que ama. Un mandamiento nos tiene Señor, que nos amemos todos como Él nos amó. Vamos a agradecer a nuestro Señor nuestro Dios por este gran amor que nos tiene. Vamos a repetir: alma de Cristo
Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. De entre tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos difuntos, dale su descanso eterno, y brille para él la luz perpetua, que descansen en paz. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. San José, esposo de la Virgen, ruega por nosotros. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Oremos. Por medio de este sacrificio, Señor, guarda con tu providencia y haz vivir en un mismo amor a quienes has unido en el santo matrimonio y alimentado con un mismo pan y un mismo cáliz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, muchas bendiciones, felicitaciones, que tengan un bonito día, una bonita fiesta, que Dios bendiga a todos ustedes, especialmente a esta familia, a este hogar. Gracias por todo. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre con todos ustedes. Amén. Vamos a persignarnos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Despidiéndonos, vamos a cantar. Salve, salve, cantaba María, quien más pura que tú, solo Dios, y en el cielo la voz repetía, más que tú, solo Dios, con torrentes de luz que te inundan, de santos pies, las estrellas tu frente circundan, y hasta Dios complacido te ve. Salve, salve, canta. Despacio. No, ¿por qué está mal?
Mami, 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 mami. Madre. Está ¿Se van a tomar fotitos?
pendejo. De alegría, por Ahorita llega la estimada para bailar. Eli, escucha lo que está hablando. Dice, ya va a llegar la indicada para que baile.
ese pavo.